desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Les enviamos el saludo con cariño, con respeto, pero nuestra tarjeta de presentación es el calor de la costa. Maya Televisión, en alianza con las estaciones de radio, la poderosa y libertaria Radio 1 Online, con su sistema de plataformas. Más tarde usted en quitar el dedo de la pantalla, en tener la señal en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día, a través de esta estación que tiene 60 años, con cariño, con un trabajo muy arduo en la cultura y con mucho respeto, Radio El Mundo. Banda abierta en FM, estéreo y por supuesto también todas las plataformas. Maya Televisión y su departamento de prensa presenta a diario las personalidades de Honduras, pero por supuesto con un énfasis, con una dedicatoria a los analistas, a los pensadores, al sistema de profesores de la ciudad de San Pedro Sula, del Valle de Sula, de la costa norte de Honduras. Es un éxito, pero por supuesto el acompañamiento de ustedes. Ahí en la pantalla está el número de WhatsApp para que puedan opinar, para que puedan ustedes participar. Todos esos comentarios, todos esos escritos que ustedes mandan, nosotros siempre se los trasladamos a nuestros invitados y son de gran valor para la compañía cuya matriz está en la ciudad capital Tegucigalpa, pero este estudio se ha mantenido de manera puntual, ininterrumpido e inalterable, llevando los temas con una apertura extraordinaria. Señoras y señores, vamos a hablar de la realidad de Honduras, de lo que pasa en Honduras y por supuesto tendremos alguna pizca sobre lo que está pasando en el mundo, específicamente en América. Sabemos que hay una especie de ebullición, algunos le llaman revolución, especialmente en Sudamérica. Lo que ha pasado ahí en Bolivia no lo podemos inadvertir en ninguna temática que abordamos tanto en la radio como en la televisión. Para ello, hoy tenemos en el estudio de Maya Televisión, en la ciudad de San Pedro Sula, a lo que nosotros consideramos toda una personalidad en el mundo político. Ha aspirado a la presidencia de la República de Honduras en el otrora todopoderoso Partido Liberal. Es un obrero, es un productor del arte, de la cultura, admirador de todo lo que es la belleza, la parte estética, es un académico. Sus libros son un respaldo no solamente en la historia de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula, sino que una gran contribución al acervo cultural de las nuevas generaciones, especialmente la juventud, que se traslada hacia la niñez, de la niñez a la juventud, hacia la población adulta. Ha sido columnista, analista de los importantes periódicos de Honduras, ha comparecido en la radio y recuerdo que en momentos difíciles que ha tenido la patria, como el golpe de Estado, tuvo que salir a dar clases a prestigiadas universidades del mundo y por supuesto ha levantado el nombre de nuestra Honduras, que muy caído o muy mal la hemos sostenido. Bienvenido el doctor Rodolfo Pastor Fasquel al noticiario Al Fin de la Noche de Maya Televisión. Doctor, bienvenido. Gracias, Arnulfo, muy amable por invitarme, claro que sí. Algunas de esas cosas que dices son ciertas, otras me cuestionaría. Veamos qué puedo hacer por ti. Veamos qué dice la teleaudiencia, que bueno, siempre está pendiente de esta transmisión. Doctor, ¿cuánto anhelábamos que usted estuviera aquí con nosotros en Maya Televisión? La teleaudiencia de Tegucigalpa especialmente están pendientes y al anunciar su nombre creo que causa
como quien dice, una emoción y una conmoción. Pastor Fasquel, dice, el que fue ministro de Cultura, Rodolfo Pastor Fasquel, toda una personalidad en la ciudad de San Pedro Sula. El panorama de Honduras, doctor, del 2009 a esta fecha, hablemos de una década bastante difícil. Inseguridad, calamidad y una crisis política, un Estado de Derecho completamente caída, las cifras económicas, macroeconómicas, financieras, prácticamente debilitadas. Bueno, en efecto el golpe del 2009 es uno de los hitos de la historia contemporánea más importantes de Honduras. De eso no puede caber ninguna duda, ¿no? Llevábamos una trayectoria, bien con mal, vacilante, avanzábamos, nos estancábamos, pero volvíamos a avanzar hasta que llegó el 2009. Y el 2009 sí cimbró al país y detuvo la marcha y alteró fundamentalmente la trayectoria, en el sentido de que la dirección en la que avanzábamos hacia una mayor democracia, hacia una institucionalidad más amplia, más compartida, no solamente se detuvo, sino que se revirtió. Felizmente no de manera definitiva, porque pues toda acción genera una reacción, dice una antigua ley de la física, y en efecto lo que sucedió en el 2009 terminó por provocar, bueno, de inmediato de alguna manera disparó, pero solamente de una forma espontánea, la resistencia, y después terminó por alentar y orientar a una, creo yo, nueva opinión pública en Honduras. Ojalá no me engañe yo pensando que eso existe, que eso ha nacido después del golpe, con los jóvenes, pero también con las personas de mi generación que teníamos, bueno, que de alguna manera, yo considero que a mí el golpe del 2009 me abrió los ojos ante una gran multiplicidad de cosas que no terminaba de entender, concretamente sobre los controles de una élite mafiosa que todavía está, por supuesto, ahí y está todavía en control del país, pero que se mimetizaba con la idea de la democracia, que fingía de alguna manera respetar, ¿verdad?, la voluntad popular que se manifestaba, aunque fuera intermitentemente en elecciones locales y generales. Pretendía respetar pues lo que el pueblo decidía en ese sentido, y que se quitó la máscara con alegría y fruición en el golpe para ufanarse de su control definitivo, ¿no? Creo que también a muchos nos iluminó este tema de la relación tan difícil, este tema de la relación con Estados Unidos, porque bueno, en general los hondureños, peor aún los sanpedranos, los que pertenecemos a este mundo extraño de la costa norte de Honduras, hemos sido muy afectos a los estadounidenses que están aquí colonizándonos desde hace un siglo, pues, ¿no? Y de alguna manera suponíamos que el mito del estadounidense bueno, del estadounidense respetuoso de las leyes y de los derechos, era una imagen exacta de la manera en que operaba ese país y ese aparato gubernamental en nuestra vida, y vimos cómo en efecto eso quedó, bueno, desenmascarado también, porque el apoyo del gobierno estadounidense muy pronto después del golpe fue evidente, ¿no? Bueno, entonces todas esas cosas hacen de el golpe del 2009 y de la historia sucedánea
una etapa bien particular de la historia de nuestro país, que, bueno, yo siento que necesita mucho más estudio. Somos producto de esa década, más que de una historia anterior, ¿verdad? De alguna manera, la conciencia que tenemos los hondureños de lo que es nuestro país ahora, de la situación en que estamos, del dilema en que estamos, un dilema, por cierto, muy profundo, es un producto, es una función de la manera en que el 2009 nos reconfiguró la visión que teníamos del país. Un dilema muy profundo. ¿Hacia dónde se van esas profundidades, doctor? Sí, es muy difícil. Mira, yo constantemente me burlo de mis compañeros de otras disciplinas, que los politólogos, los internacionalistas, ¿verdad? Los especialistas en disciplinas que se abocan a predecir o anticipar lo que va a suceder. Y les digo que nosotros los historiadores apenas tratamos de entender lo que ya pasó, pero que definitivamente renunciamos a tratar de leer un globo, ¿verdad? De cristal en donde las nubes nos permitan adivinar. No, lo que el historiador sabe siempre es que lo que va a suceder al día siguiente es completamente impredecible. Que sí, que hay estructuras y que hay tendencias, pero que tú no puedes anticipar lo que va a suceder. El día de mañana Honduras podría pasar por una experiencia como la de Bolivia, por ejemplo, ¿no? De un estallido que llevara a un cambio de gobierno, y también podría ser que el día de mañana las estructuras formales del Estado se descubrieran a sí mismas y se instalara una dictadura militar en el país. Las dos posibilidades son reales y muy reales, muy peligrosa la situación en la que estamos. Yo creo que tengo casi 72 años y bueno, desde muy joven fui consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor, y no recuerdo nunca haber sentido que el país, y que eso nos incluye, estaba en una situación tan peligrosa como la que existe en este momento de indefiniciones, un momento, ¿verdad?, en que se disuelven las instituciones. Ahí andan los partidos tratando de encontrar un nicho nuevo después que la misión internacional de la OEA los ha desenmascarado. ¿Qué legitimidad les queda a los partidos después de que los juicios en Nueva York los han exhibido? ¿Qué posibilidad tienen de reclamar la legitimidad de una élite, que es efectivamente su honorabilidad, su capacidad para presentarse con las manos limpias ante el resto de la población? Aquí no hay una élite funcional ya. La gran mayoría de las personas que nos están viendo, de tus televidentes y de los hondureños en general, tienen no solo resentimiento, sino ciertamente un rechazo, un odio profundo por eso que se suponía que era la élite. No creen en los empresarios, no creen en los líderes religiosos, por supuesto que no creen en los líderes políticos, están dejando de creer aceleradamente también en los líderes de las comunicaciones, ¿verdad? Todo lo que debería de ser el cuerpo orientador del corpus social está en vilo, está siendo cuestionado, y eso pues supone una profundísima crisis, y esa condición de gravedad, de peligrosidad que yo te señalo, ¿no? Desde que yo tengo de estar participando en la vida cívica política del país, y empecé tarde. Tú fuiste muy generoso ahí haciendo una reseña de mis intentonas de participación cívica, pero yo empecé tarde, empecé en 1990, después de la muerte de mi padre. Quizá por eso, quizá porque fui muy respetuoso. Mi padre había sido un ciudadano activo, mi padre había sido
presidente del Partido Liberal durante la dictadura militar y había sido muy valiente. 17 veces lo metieron a la cárcel los militares a mi señor padre cuando era presidente del Partido Liberal, porque estaba prohibido hacer política y él era el presidente de un partido político que estaba prohibido también, y salía a hacer la política con sus compañeros, los Reina, los que tú conoces. Entonces, el tema es que yo me había apartado y vivía mi vida, fundamentalmente vivía concentrado en el tema de mi vida académica. Eso ha sido, la mayor parte de mi vida ha sido la de un profesor, como me presentaste correctamente, ¿sí? de las universidades, alumno primero, largamente, y después profesor en distintas universidades alrededor del mundo. Y era una carrera en la que yo me consideraba satisfecho y contento, pero después de la muerte de mi padre, yo percibía, era una especie de intuición, Arnulfo, y aquí estoy cayendo en muchas confesiones que no sé hasta qué punto son válidas, pero yo percibía más que válidas, valiosas, una degradación del ambiente cívico, ¿no? Recordarás el momento en que se elige a Rafael Leonardo Callejas, recién difunto, entiendo, en Estados Unidos, no sé, ya uno nunca sabe si las noticias son verdaderas o son falsas, como dice Trump, fake, pero él había sido electo presidente del país y había sido apoyado en esa campaña, creo que lo puedo decir con alguna certeza hoy, por primera vez de manera clara con el crimen organizado. Porque yo no estoy haciéndole recriminaciones al muerto. Era un hombre de gran simpatía, Callejas, era un hombre de gran inteligencia, sabía lo que el país necesitaba de modernización y soy respetuoso de su obra como gobernante, pero es cierto que ya en la campaña de Rafael Leonardo se mencionaba que habían estos grupos criminales aquí en Guatemala que financiaban un famoso helicóptero con que se movía con cierta ventaja sobre tu amigo Carlos Flores Facusé. Y en efecto, eso ya estaba ahí, ¿no? Había sido candidato presidencial inmediatamente después a Osvaldo Ramos Soto, que es una figura extraordinaria, pero para una persona con el tipo de formación académica que yo había tenido la ventaja de recibir, Osvaldo no dejaba de ser un escándalo, ¿verdad? Porque era un hombre que falsificaba el lenguaje con gran maestría, ¿no? Se sentaba como yo estoy sentado aquí frente al micrófono y era perfectamente capaz de decir las más increíbles, infinitas burradas durante largos periodos de tiempo usando términos y palabras que él consideraba elegantes, pero que no tenían ningún sentido, no eran... ¿no? Entonces, ¿cómo tienes como candidato presidencial a una persona como esa? Ese es el reto. ¿Cómo puede ser que vaya a llegar a ser presidente de la República un señor como este? Fundamentalmente deshonesto. Él también había estado ligado, ¿recuerdas? El tema de Mata Ballesteros y el secuestro de Mata Ballesteros. Y es la primera vez que se denuncia el narcotráfico financiando el proceso electoral en esa campaña de Osvaldo Ramos Soto. Y el incendio del consulado, claro, ¿no? Y la relación ahí con esos mismos personajillos que hoy circulan. Entonces yo sentía que, bueno, mi padre había muerto y que yo quedaba como jefe de familia de alguna manera y que tenía la obligación de participar y de ponerme a disposición de la ciudadanía. Yo considero que no fui un éxito político, no logré establecer. El político tiene que establecer una relación de cariño mutuo con la masa. La masa tiene que reconocerte
como suyo y como alguien que va a dar la vida por vos, ¿no? Y se tiene que producirse un rapport ahí, que por ejemplo sí tuvo Rafael Leonardo, y que por supuesto muchos de los otros, Carlos Roberto Reina, que fue el precandidato que me derrotó, tenía mucho más ese rapport con la gente. En las internas del Partido Liberal. En las internas del Partido Liberal. Entonces, yo considero que no fue en ese sentido un éxito mi participación política, pero para nada me arrepiento, en primer lugar, ¿no? Creo que sí era mi obligación, que es la obligación tuya y de cada ciudadano de este país, dar un turno de servicio, salir, dar un paso al frente y ponerse a disposición de la comunidad, para lo que sea, para lo que sirva. Si te escogen, muy bien; si no te escogen, pues también muy bien. Y estuve dispuesto, cuando terminó esa elección, a irme a mi casa, salvo que Carlos Roberto me llamó para pedirme que apoyara y sirviera como ministro de Cultura, que fue lo que mencionaste, mi primer turno en el Ministerio de Cultura, que en algún momento amenazó con convertirse en una condición permanente, y muchos de mis amigos se quejan de eso también. Entonces el tema es que sí siento que abrió espacio, porque permitió entender que ese sistema nuevo que ahí se estaba ensayando, de las elecciones internas y de los movimientos internos, y algunos de nuestros amigos no creen en él, ¿no? Tú y yo tenemos a nuestro amigo Carlos Urbizo, que le achaca a ese sistema de movimientos internos, elecciones internas, la responsabilidad de la falta de desarrollo de la democracia en Honduras. Carlos es un hombre muy inteligente, yo digo que brillante, pero creo que se equivoca en eso, que ahí no está la raíz de la cuestión. Sí es cierto que en cuanto que los capos, los jefes de los movimientos se convierten en las personas que seleccionan a los candidatos de todos los niveles, adquieren un control y una relevancia no democrática, pero en su momento esas elecciones abrieron espacios de participación. Y mi participación demostró a una juventud, porque entonces era joven, no tenía ni una cana, y demostró que alguien que no tenía una trayectoria política, que no había estado en el juego político, que no había sido electo y reelecto diputado, alcalde, lo que fuera, podía de todas formas, en efecto, con mucha valentía, ¿verdad? Porque bueno, también se requería eso, dar un paso al frente y participar. Y eso a mí me parece que en su momento fue útil. Por eso es que me llama Carlos Roberto después de la elección, porque a él le dio buena imagen ese reto. En la campaña nos peleamos, yo le decía viejito, y él me resentía que yo le dijera viejito, porque después de todo había sido el amigo personal de mi padre, y se resentía de eso. Pero terminamos siendo, mira, yo siento que Carlos Roberto fue el presidente caballero que a mí me honró servir. Él fue el presidente respetuoso, que no hizo todo lo que tenía que hacer, que de repente en algún momento hizo menos de lo que tenía que hacer, que se sentía ya agobiado por las presiones que se venían acumulando en este sistema disque democrático nuevo, ¿verdad? A mí alguna vez, eso es algo que sí creo que es valioso compartir contigo, con tu teleauditorio, porque es un hecho histórico, ¿no? Un presidente se sienta en su escritorio de presidente y me mira a la cara y me dice directamente: mire, Rodolfo, si usted supiera lo que es estar aquí, yo le aseguro que renunciaría a la ambición de alguna vez llegar aquí, porque vivo rodeado de presiones por todas partes para hacer lo que no debo de hacer y para no hacer lo que debería de estar haciendo. Eso es muy impresionante, que un hombre en la supuesta cima del poder te diga eso, ¿no? Un hombre que también me honro de servir, precisamente porque él inició cabalmente
el proceso de desmilitarización Correcto. del país. O sea, sí, había habido una transición, mismo Polo Paz había entregado, sí, que la constituyente y lo que fuera, pero todos los presidentes antes de él confesaron posteriormente que habían tenido que hacer lo que los militares querían que hicieran, incluyendo a Callejas. Callejas hizo un par de comentarios, Azcona hizo un par de comentarios al respecto, ¿verdad? Que los militares en realidad estaban todavía al mando. Y cuando Carlos Roberto Reina llegó a la presidencia de la República en 1994, fue electo, él llega y una gran cantidad de ministerios y de instituciones, Hondutel, ¿no?, el control de las comunicaciones, aeronáutica civil, todo lo que tenía que ver con la navegación, en fin, estaba bajo control de los militares, que seguían siendo ¿verdad?, muy poderosos en el aparato público, y que en algún momento también es una anécdota que esa creo que es más conocida, lo amenazaron, ¿no? O sea, él se sintió amenazado, les preguntó, bueno, ¿esto es un golpe Y hubo un atentado en San Pedro Sula. Claro, ahí estábamos, ahí en esa inauguración de esa plaza. Pobre de un conductor mío, le tocó unas esquirlas de granada y terminó en el hospital vigilado porque le había tocado la mala suerte de que se le cruzaran las esquirlas. Hubo intentos serios de amedrentarlo y sin embargo él dio ese paso adelante, y hay que respetar que eso fue muy importante. ¿Por qué? Pues porque precisamente en este momento vemos lo contrario, es decir, cuando vemos que el aparato militar del país se está haciendo cargo, o se ha tenido que hacer cargo, o está a cargo ya de la seguridad ciudadana, no de la seguridad del país y de sus fronteras, sino que de la policía. Y si además ahora van a hacerse cargo del ministerio, aunque creo que han echado un paso atrás, porque lo están pensando. Lo de los 4.000 millones para ser campesinos, para ser agricultores. Bromeaba con un señor en el supermercado el otro día y le decía, no se preocupen, el año próximo los precios van a andar bajos porque va a haber tal abundancia de producción agrícola que no volveremos a ser el granero de Centroamérica. Sí. Entonces, en efecto, tú ves eso y ves que lo único que le queda, bueno, no es cierto, iba a exagerar, iba a decir que lo único que le queda a Juan Orlando es las armas. Y no es cierto, porque las dictaduras son estructuras, y bien lo decía por ahí en un artículo indiano ayer, son estructuras muy bien tejidas, ¿verdad? Y el dictador nunca está solo, está rodeado por una clica, ¿verdad?, un círculo interior que a su vez de ministros y de figuras de ese rango, que a su vez cada uno de ellos tiene una red de incondicionales que están dispuestos a hacer cualquier cosa para usar el poder público para reforzar al dictador. Votar una dictadura, eso no es de cualquiera. Es más fácil votar a Evo Morales, que no era un dictador, pues, no, era un hombre que había cometido errores y garrafales. El de la reelección es un error. No nos gusta, nunca nos ha gustado a los demócratas y republicanos ser indefinidamente gobernados por la misma persona. Eso ha sucedido porque la cultura política nuestra es caudillista, pero no porque nos agrade. Todos hemos tenido esa intuición de que un hombre tiene tanto que dar, y después que lo dio, ¿verdad?, lo que está haciendo es estorbando que otros den lo que pueden dar. Entonces, los demócratas no creemos en la reelección, pero no era un dictador, y tan no era un dictador que se le reveló la policía y se le revelaron las instancias de seguridad que tenían que haberlo
que haberlo asegurado en el poder. Entonces, pero votar a Juan Orlando va a ser mucho más difícil que eso. Es decir, ¿usted cree que todavía hay espacio para votar a Juan Orlando? Bueno, yo te acabo de decir... ¿O será votado ya en una contienda electoral? Sí, esa es una interesante pregunta, es un interesante dilema, es algo que se discute entre figuras públicas en Honduras. Hay líderes de todos los partidos, por supuesto, incluyendo el mío, que yo soy miembro del Tribunal de Honor del Libre. A mucha honra, el único Tribunal de Honor que se ha atrevido nunca a expulsar a miembros del partido que están comportándose de manera poco ética, incluyendo ahí a una media docena de periodistas y locutores y presentadores que se quedaron hablando mucho rato, ¿no? Pero yo soy miembro de ese partido y creo en ese partido. Autoridades de ese partido también están convencidas y las has visto ahí, ha sido parte de la discusión pública, participando en la organización del aparato electoral, con la expectativa de que en el siguiente ciclo electoral vamos a derrocar, ya no a Juan Orlando, porque por el amor de Dios no va a ser candidato otra vez Juan Orlando Hernández. Ya hasta la convención de su partido está llamando ahí. Me parece bien acertado su planteamiento, ¿verdad? Entonces, no, sino que derrotar al Partido Nacional, que tampoco es nada o va a ser nada fácil. Ahí están estas personas empeñadas en esa visión. Pero el problema es que para que llegue ese momento todavía falta casi 2 años. Y Honduras no resiste. Es decir, usted ha visto a los empresarios más lúcidos ahí protestando del problema de desinversión y decrecimiento económico. Eso es letal para ellos, ¿no? Para sus empresas. Pero además, el aparato de Estado que está dedicado a defender los intereses personales y el poder de la clica dictatorial no está dedicado a resolver los problemas que tendría que resolver. El aparato público tiene una función, tiene que resolver problemas todos los días, muchos problemas complejos que son los que impulsan la economía. Resuelve esos problemas y la economía se mueve, ¿no? Y los problemas sociales se enfrentan. Pero si el aparato de Estado no está dedicado a eso, sino que a defenderse, ¿verdad? Como una especie de campamento sitiado de colonos que van al oeste y están siendo rodeados por, ¿verdad?, círculos que se acercan de guerreros indios que los quieren, ¿cómo es que decía? No, descabellar, no, les quitaban el cuero cabelludo, ¿verdad?, a sus víctimas en estas películas que tú y yo vimos cuando éramos niños, y ahora ya ni saben de qué estamos hablando. Hoy son otras fantasías animadas. Sí, doctor, si me permite una pausa en nuestro máster principal en la ciudad de Tegucigalpa. Saludos, está en una comparecencia de las pocas que se han dado en la ciudad de San Pedro Sula para toda Honduras, el reconocido analista sociopolítico y es un historiador exquisito. Creo que todavía se pueden encontrar algunos libros de él en las librerías de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, no sé, en la Ceiba, allá en Santa Rosa de Copán, pero algunos materiales de su producción están en el internet. Tengo entendido que hay una editorial Turner que hizo una publicación tanto en físico como Turner es una también editorial digital, española que hizo una versión digital de la historia de Centroamérica. Sí. Muy bien, Sí, nos vamos. Historia mínima de Centroamérica. Historia mínima de Centroamérica, se la recomiendo. Solamente una pausa y luego volvemos con el doctor Rodolfo Pastor Fasquel. ¿Saben qué? Muchas personas me han dicho, lleve a Pastor Fasquel que vaya a exponer sobre el 6 de julio de 1944. Oiga, no solamente es historia, sino que es contextual, porque fue San Pedro Sula y es una cuestión eminentemente vivencial. El otro detalle es que él habló de la persona
con quien compitió. Es decir, yo los miré, yo los saludé, estuve con ellos, con el doctor Carlos Roberto Reina, ya fallecido, lamentable, un suicidio. Los grandes también han caído en grandes depresiones. Para decir aquello, dice que la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Bueno, pero la situación es la siguiente. El denominado viejo del machete logró cortarle las uñas a los militares. Y en el 28 de junio del 2009, estas uñas han requete crecido. ¿Quién mejor que Rodolfo Pastor Fasquel para que continúe exponiendo aquí en Maya Televisión, en alianza con Radio 1, La Poderosa y Libertaria, y con el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día de Radio El Mundo a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, ahora que están estas redes y este sistema satelital, más las 700 estructuras de cable que tenemos en Honduras. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional, porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto Y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Muchas gracias por estar acompañándonos
Sabíamos que hoy ustedes se iban a esclavizar frente a la pantalla de la televisión. Y así es bueno. Esta es una presentación que corresponde a una producción exclusiva. No es una repetición de la mañana, el mediodía, de hace poco en la tarde. No. Es una marca de calidad, de profesionalismo y sobre todo con banderas completamente limpias desde la ciudad de San Pedro Sula. Un periodismo punzante, de investigación, de análisis y de una propuesta como la que hoy nos está haciendo nuestro invitado, el doctor Rodolfo Pastor Fasquel. Escuchó al cambio la masacre que prácticamente yo siento que quedó impune y que más bien los protagonistas fueron premiados. Veo ahí a Juan Manuel Gálvez en el billete de 50. Ah, bueno, eso es una masacre de 44. Mira, qué bueno. Me ha agradado estar contigo, me renueva, porque en efecto la historia no es menos importante que el análisis de la coyuntura. Y esa masacre, ese evento que se corresponde con un periodo análogo, y además se constituye en advertencia con respecto a esa analogía. Es importante para nosotros, para todos, no solo para los sanpedranos hoy. Y es que esa masacre culmina un proceso de varios días, porque desde el 2 de julio habían comenzado las reuniones, el día 4 de julio, por supuesto, que era el día de la fiesta de la libertad de Estados Unidos, muy importante para los Estados Unidos, la fiesta nacional de su independencia, y muy importante para los sanpedranos que tenían esta relación simbiótica de la que hablábamos hace un rato con los estadounidenses. Y el 4 de julio entonces es la gran manifestación, y aún así, puesto que no tiene el resultado esperado, se convoca para 2 días después a las manifestaciones del día 6 de julio. Y tienes que poner eso en contexto, porque en los 4 años anteriores habían, esto es en el 44, desde principios, desde el 41 había comenzado los movimientos de recambio político en Centroamérica, primero allá en Costa Rica con la rebelión de Pepe Figueres, que ya en el 44 se había convertido, había ganado una guerra civil, una guerra revolucionaria, y se había convertido... Asume Jacobo Arbenz. Sí, bueno, en Arévalo primero, en Guatemala, sí, Arbenz es el sucesor, también cae Martínez en El Salvador, o sea que hay todo este movimiento telúrico, social, político en todo Centroamérica, y las manifestaciones que se estaban organizando aquí, que organizaron aquí, miembros de muy distintos partidos, ahí estaban varios partidos nuevos y viejos participando, eran manifestaciones que querían tener ese efecto también, querían ¿verdad?, mover o impulsar la salida de la dictadura de Carías, que había comenzado en el 36, porque Carías había sido electo legalmente presidente en el 32, y los primeros 4 años de su gobierno habían sido legales y hasta decentes. La gente tenía buen recuerdo en ese momento de esos primeros años, pero cuando se declara la dictadura en el 36, ¿verdad?, Carías se convierte en uno de estos, de esta configuración de dictadores, de Ubico en Guatemala, de Tomás Martínez, de Somoza, son los dictadores centroamericanos. Y bueno, no tuvo el efecto deseado, evidentemente, la manifestación, que fue reprimida salvajemente. Hay muchas discusiones con respecto a quiénes son los responsables. Es interesante que menciones a Gálvez, en un minuto te lo comento, pero también con respecto a los datos mismos, cuántos muertos, ¿verdad? Porque hay desde los estimados de
de 30 muertos hasta un centenar de muertos, hasta gente que dice que era incontable la cantidad de muertos, y esas cosas al fin y al cabo son irrelevantes. Es decir, tú no tienes derecho a matar ni a 30 ni a ningún otro número de personas que están desarmadas en la calle, coreando consignas opositoras, sin ninguna posibilidad de alterar el orden público, ¿no? Bueno, en ese momento, supuestamente en silencio, ese es uno de las cosas que se mencionan, que el doctor Antonio Peraza sube a un alto para anunciarles a los manifestantes que ya se pueden dispersar, que ya se van a ir a sus casas, porque no van a haber discursos, que era lo que tenían miedo. La palabra, la gente tiene miedo, el poder tiene miedo de la palabra, siempre el poder tiene miedo de la palabra. Se habían comprometido a no decir discursos, eran oradores muy brillantes. Él y la doña Graciela y el doctor Pastor Zelaya eran gente muy capaz de emocionar a la gente con su discurso. Y el pretexto es que cuando él habla, él está rompiendo la regla del silencio, ¿no? Y empieza supuestamente la masacre. Es interesante que menciones a Gálvez, porque muchas personas que se han acercado al tema de la masacre del 6 de julio, efectivamente señalan cosas obvias. Por ejemplo, él era el ministro de Gobernación y él era, por lo tanto, la persona que había dado la autorización, y él era el ministro de Carías que estaba físicamente presente en San Pedro Sula ese día. Y todas estas son circunstancias para reclamarle responsabilidad. Hay otras cosas que tienen que mencionarse, y es que él estaba francamente acongojado por lo que había sucedido inmediatamente después, y que finalmente terminó siendo amigo de todos estos personajes que te mencioné, que eran los sobrevivientes de la organización de las manifestaciones, que por lo menos ellos reconocían en él a alguien que, ¿me entiendes?, se había arrepentido o no había sido el culpable. Y en esas circunstancias es bien difícil, ¿no? Es bien difícil quién fue el de la idea. Ciertamente no había una convicción general dentro del círculo oficialista nacionalista de que había que masacrar a las manifestaciones. Aquí tenemos, a propósito de los sanpedranos que quieres estimar, la memoria de un sanpedrano del ingeniero Luque, Chalo Luque, también memoria de un soldado hondureño, también, bueno, un hombre que escribió, es más de lo que hacen muchos, y que era funcionario del gobierno nacionalista, y que en el momento en que empieza la masacre, se lanza frente a los soldados que están disparando las ametralladoras, y los increpa y les grita: paren esta mierda, hijos de puta, ¿no? Y se sentía profundamente avergonzado de lo que estaba haciendo su partido, y de lo que estaba haciendo la oficialidad, o sea, los policías, los militares. Siempre hay personas que salvan, ¿sí?, las instituciones. Yo creo que Chalo, muy honorable, lo deja por escrito. Y vivía ahí en el barrio Guamilito. Entonces eso es muy importante, porque es muy difícil determinar exactamente por qué se dio. Hay también un incidente de dos políticos enemistados, uno liberal, uno nacionalista, armados los dos, uno de los cuales, ¿verdad?, el nacionalista pretende dispararle al otro, y el otro igual saca su arma, y son los primeros dos balazos, ¿no? Pero el tema es que
cayeron estas gentes. Fue una cosa horrorosa, ¿verdad? La sangre en las calles. Muchas de las personas que atestiguaron eso quedaron francamente conmocionados. El viejo Yankel Rosenthal, el padre de Jaime, que fue mi amigo, recuerda, Jaime, que el viejo Yankel llegó temblando porque había visto los cadáveres en la calle, ¿no? Y porque él era un extranjero, no tenía arte ni parte en este encuentro, pero venía de una tradición liberal en que no matas a la gente por estar en contra ¿me entiendes?, de un régimen político, ¿no? Y sin embargo, un argumento podría construirse para decir que esos muertos le pagaron otros 4 años de vida a la dictadura de Carías, que no cayó hasta fines del 48, ¿verdad? 4 años después. Entonces, eso es lo duro. Las dictaduras tienen una forma de sobrevivir, no eternamente. Una forma de sobrevivir, sí, y no eternamente. Y es matando, ¿no? Y por eso cuando hablo yo del peligro en que estamos, es que cuando autorizas mira, el pueblo de Honduras, en términos, la gente no estudia teoría del Estado, no entiende lo que es una constitución. La ley primaria de este país dice que el pueblo de Honduras le da a sus soldados armas para que lo protejan, para que protejan sus recursos, su territorio, para que protejan sus derechos, ¿sí? Cuando quiere ejercer esos derechos y las armas le apuntan al pecho, ¿sí? Y se habla de que solo hay 3,000 más que hay que matar para terminar con este cuento, estás enfrentando a un monstruo. ¿Usted cómo entendió el mensaje? El primero, cuando Juan Orlando Hernández planteó que podía ser un mandato de 30 hasta 50 años en lo político del Partido Nacional, pero luego de la manifestación o el desfile del 21 de octubre del 2019 allá en Tegucigalpa, el día de las denominadas Fuerzas Armadas, sale el señor Ponce Fonseca y dice que no pueden quitar a Juan Orlando y que si llegara a salir, ellos tomarían el poder y podrían estar allí. Estarían ahí 30 años. 30 años mínimo, o más. Sí. Y luego aparece esta ley del 15 de octubre, donde prácticamente nadie la conocía, de los denominados 4,000 millones, para que se conviertan en campesinos, en agricultores, por encima de la FENAC, de Lagas, de todas las organizaciones, el INA, Banadesa, Banprovi, la SAC. Y el mismo día se intenta en el Congreso Nacional abrogar en el nuevo Código Procesal Penal la responsabilidad por actos de lesa humanidad, el 153, por parte de las autoridades nacionales, militares, policiales. Entonces, no, está clarísimo, sí. Ese es un momento crítico. Es interesante que ninguna de esas cosas haya sucedido todavía. Como dices tú, están pensando lo de los 4,000 millones. No van a poder hacer prevalecer el quitar el artículo 153 del Código Procesal Penal, y aún si lo lograsen quitar, para todos es evidente, ya se entendió que los tratados internacionales le mantienen la responsabilidad viva a las personas que incurran en actos de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son demandables internacionalmente en cualquier lugar en que tú estés. Te puedes ir a vivir a Australia y allá vas a seguir siendo responsable de un crimen de lesa humanidad, ¿no? De haber agredido y asesinado sin ninguna justificación a un individuo por sus opiniones políticas o por lo que sea. Entonces, no, ahí está, ese es un momento crítico,
como te digo, me parece que es importante entender que ninguna de las cosas que se estaban tratando de hacer terminaron todavía de cuajar, lo cual no quiere decir que no van a cuajar, pero quiere decir que la resistencia ha sido suficiente como para detener eso ahí, ¿verdad? Mira, yo soy muy respetuoso de cualquier oficio, de los soldados también cuando cumplen su deber, y admirador de soldados que en Honduras fueron testigos y cumplieron con su deber para defender las libertades y los derechos del pueblo hondureño. Ahí tienes a esa gente que se enfrentó a Álvarez Martínez. Tú y yo, los jóvenes se olvidan, pero tú y yo recordamos muy bien lo que fue el régimen de Álvarez Martínez, que aquí tenía su base, a propósito de esta distorsión del fascismo sanpedrano, aquí tenía su base social, política y económica, el general, para su campaña electoral, y se le enfrentaron y lo subieron a un avión y lo mandaron al extranjero y le dijeron que no debía regresar, ¿no? Porque él estaba impulsando un proyecto. Pero el nombre está Walter López Reyes. Por supuesto, él era el principal, era un grupo de media docena de altos oficiales, coronel Amaya, hay varios que fueron valientes, porque no es así nomás que te enfrentas a un monstruo de esos. Y ha habido otras ocasiones en 85, cuando Suazo Córdoba trató también de prorrogar su gobierno, ¿no? En caso de la Corte, en un continuismo, efectivamente, cuando tuvimos 2 Cortes Supremas al mismo tiempo. Correcto. Entonces, de una Semana Santa. Entonces, en efecto, hay soldados que cumplen con su deber y merecen el reconocimiento, y el reconocimiento serio de la comunidad, pero ellos mismos están intimidados, a ellos mismos los asustan, los arrinconan. Y prueba de ello es que hay recursos en la Corte de una generación de coroneles que fueron purgados a raíz de estas situaciones que se han dado, de no estar en... Bueno, es interesante en línea con lo que ha estado pasando en las últimas horas, no muchos días, en las últimas horas lo que ha estado pasando en la Corte Suprema de Justicia con respecto al tema de la impunidad es muy interesante, porque primero rechazaron la impunidad que reclamaban los diputados ante las acusaciones de Pandora en la misión internacional y la UFESI. Y por otro lado, rechazan también ayer, ojo, la pretensión de impunidad también, porque el Ministerio Público había presentado y se había desestimado un proceso judicial en contra de varios policías militares que en efecto habían secuestrado, asesinado, torturado y asesinado a no sé quiénes. Y se había dicho que no se podía hacer nada, y la Corte ayer retoma y dice no, hay que procesar, hay que ir a la Corte, al juzgado. Es muy interesante lo que está pasando ahí, porque eso quiere decir que ahí se está moviendo algo que todavía no terminamos de entender, y ojalá sea algo bueno. Doctor Rodolfo Pastor Fasquel, lo comprometo públicamente con la teleaudiencia para que vuelva aquí a esta cabina de transmisión de la televisión a nivel nacional. Ha estado muy lúcido, como siempre, iluminado, y le ha dado un gran aporte a la teleaudiencia ya al cierre del noticiario. No, bueno, agradecido contigo. Yo soy un viejito, decía un amigo nuestro de ambos, que también estaba ya viejito, que los viejitos somos como niños cuando nos ofrecen las palabras y nos dejan hablar, ¿no? Cuando somos como niños cuando les ofrecen un confite. Y a medida que avanzamos hacia la muerte, nos vamos quedando más solos. Yo veo la lista de los amigos que se me mueren a hacerse cada día más larga, y entonces dejar una palabra y dejar un testimonio, compartir con ustedes, es una alegría. Aquí voy a estar cuando me invite. Al fin de la noche, gracias por su atención. Hoy ha comparecido
el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por su atención. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.